Recording. Okay, hello everybody. Welcome again. This is week number 5. And in week number 5, we have to do blog post number 2, which is an evaluated activity. You will have to do a reading activity, not evaluated, but very important, And you will have to, and we will do something else, a grammar activity together. So week number 5, blog post number 2, right? And you know the topic of blog number 2? I think it's very, very fun. It's about your favorite animal. What's your favorite animal? Maybe you have more than one favorite animal, but you have to choose one and write on blog post number 2 about your favorite animal. Please, 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 I beg you, do not write about cats or dogs. Not because they are lovely and whatever, they are lovely or whatever, but because we need to expand, on vocabulary or language. So it's better for you, for me, for the learning experience to talk about and write about other animals, okay? So you can choose any animals, but not cats or dogs, and write about your favorite animal. That is blog post number 2. The deadline for blog post number 2 will be this Monday, creo que 26, midnight, for publishing on your blog, and Wednesday, 28, midnight, for comments, the 4 comments, 1 to me and 1 to your partners. I'm going to show you guys the, ¿cómo se llama? The, my blog that you can check in the forum. So I can read and show you my example. This is it. This is my blog, remember, ernestosangüesaveterinaria.blogspot.com. And this is my example and instructions for blog post number 2. So can I read it for you? Post number 2, my favorite animal. My favorite animal is a large bird, and it's a symbol of the most important football team in Chile, of course. I'm talking about the owl. Do you like owls? They are so lovely. The owl is a prey or hunting bird with nocturnal habits. They are solitary birds and usually hunt little mice, small birds, and insects. They have powerful eyes that can see at night without any trouble. Not like me. Owls live all around the planet with the exception of the Antarctica and Greenland and some remote islands. They are extremely beautiful and enigmatic creatures with a great capacity of camouflaging with their natural surroundings. Yeah, and here, can you see this lovely image of a sleepy owl here, hiding in a dead tree, camouflaging with the natural surroundings. This is a wonderful picture. As for some dangers they face, owls are threatened by habitat loss, fragmentation, and human disturbance. Climate change, invasive species, and other threats are also causing declining population problems. I don't really know why Lau chose the owl to be the symbol of the football team,
but I think it was a very good choice. According to Pablo Ramirez, the person who took the owl as symbol for la U, it represents wisdom and the harmony between body and soul, which is beautiful. Here you can see a GIF of another lovely owl with menacing claws, but beautiful. And this is exactly what you have to tell me. Say what your animal is. Include a physical description. Talk about its food, habitat, and habits. Talk about the danger or dangers they face. Say why you like it, and include some nice images. That's very important. Don't forget to make 3 comments to your partners and 1 comment here on my blog. The number of words you should write is about 200 in this occasion. All right. So that is the first thing I had to tell you, talk about blog post number 2. You love owls too, Jeffrey? We are too. They are so beautiful. Yes. Yes, yes, yes. No entiendo tu pregunta. ¿Incluye los vocabularios anteriores? No entiendo. Ah, sí, sí. Se aplica todo lo que se puede. Mientras más, mejor. Ahora entiendo tu pregunta. Claro. Yes, yes, yes. But not necessarily. It's up to you. You are free to express yourself, to do what I want, to do what you want with your English, all right? To make it grow, to make it fly, the same as the owls. El número de palabras es solo por el post. Claro, los comentarios son otra cosa y ellos deben tener 2 o 3 frases, ¿no es cierto? 25, 30 palabras, por ahí. ¿Ya? Do you have any other questions? I think this class is going to be very short because you never had questions. It means that you are very intelligent people, that your English is good, your listening skills are good, and that we are doing a good job. So that's the first part. Blog post number 2. Now, second part, the reading activity. It's an important activity. You know why? Because in 2 more weeks, in week number 7, I think, yeah, you have to check the syllabus, you will have your first evaluated reading comprehension activity that I will do with the tests in uCursos. So this activity, this reading activity now, it's a kind of preparation for that. This one is not evaluated, so it's a kind of preparation for the upcoming evaluated reading activities, okay? My idea, and the idea of all these reading activities, is that they are connected with your career and your future profession. So this activity is connected with that. I'm going to share the link here, which is also in Enlaces. So you can take a look and I can explain. Please visit the link that I just put here. It's a long, long link. Okay, let me show you this anyways. So this is a reading activity for the week. It's about 9 animal issues. 9 animal issues. Algo así como 9 temas
temáticas animales o relacionadas con los animales. They are all problems that all kinds of animals are suffering around the world. It's very interesting. It's not long, and I think you are going to enjoy it and you're going to learn too. So what is the first issue? The first one is whaling. In Spanish, caza de ballenas. You can see a picture here, and you have a text which is not very long, only 2 paragraphs. And by the end of each issue, each of the 9 issues, you have the same question. ¿Qué se puede hacer? What to do? What can we do? And in this case, you have some good ideas, some practical ideas on how to help resolve or attack this problem. Number 2 is farming practices. The industry of meat, the industry of milk, etc. You have a video too that you have to watch, and a short text and what to do. Number 3 is ivory trade, el comercio ilegal del marfil. Number 4, poaching. This is illegal hunting, caza ilegal. 5, irresponsible dog breeding. You know that. La crianza irresponsable de mascotas de perritos. Number 6, cosmetics testing on animals. Very short text. 7, dogfighting and cockfighting, peleas de perros y de gallos. 8, habitat loss and climate change, an issue that affects everybody. Number 9, roadside and illegal zoos, zoológicos informales ilegales. And then you have the comments, which it is also good to read comments. You can get more ideas and you can expand even more your English. So this is a text, it's not very long, and I think it's going to be very good preparation for you. And above all, it's very practical and very interesting. So what you have to do is to read it all, make sure that you understand the principal ideas, and also check specific vocabulary that you don't know using a good online dictionary. Okay? So that is the second activity. First, blog. Second, this interesting reading text and practice. And your questions now. Do you have any questions about this second activity? Do you have any questions? Okay, that means that you are smart boys with good English and that I'm doing my job well, explaining well. So, congrats. Sí, 200 palabras tiene la actividad del blog. Esperanza me dice, de ese texto era el test, ¿verdad? ¿Qué test, Esperanza? Sí, pues no se me adelanten con el test, que lo vamos a hacer ahora, que es un test de gramática que vamos a hacer juntos, nada evaluado. No. Este reading activity, repito. Estoy chupando agua. Estás comiendo un centella. Ya. Espérame, me falta un ratito. Ya, vaya. Este reading es práctica para, no evaluada, para ir preparándonos y ustedes preparándose para los readings evaluados que van a tener desde la semana 7. Tienen que leer, entender todo y chequear vocabulario nuevo. Eso es lo que tienen que hacer. ¿Ya? Y por ahí me preguntan... Jeffrey me dice eso. Sí. Leer, entender, informarse, expandir vocabulario. ¿Ya? Para ir preparándonos para los readings evaluados. Now, my friends, that you are so anxious, we're going to do the
activity number 3 and the last one that we're going to do here and now. And this is a grammar quiz, a grammar test. Así nota, obviamente, para practicar solamente. Grammar test. So I have a link that I'm going to share with you. And this is the test. It contains 25 questions. It's very short, and you are going to respond it now, please, individually in your computers. And you have 10 minutes. You have 10 minutes to answer this quiz. In 10 more minutes, when you finish, we are going to check it all together. And that will be everything for today. So now, please, answer the quiz. Good luck. Okay, my friends, I will start the explanation. I have been living in Madrid for 10 years, of course. For indica antecede al periodo, ¿ya? Since también puede haber sido, pero since antecede al inicio. O sea, I've been living in Madrid since 2010, or for 10 years. Las otras dos no sirven. This is the hardest thing I've ever done. Es lo más difícil que he hecho. Este es es el grado de comparación superlativo de los adjetivos. En el caso de los adjetivos cortos tenemos harder para comparar dos cosas and the hardest para comparar tres o más cosas, lo más difícil. Ustedes saben que para los adjetivos largos ocupamos more, por ejemplo, more beautiful, y superlativo para comparar tres o más cosas, the most beautiful. Number 3, have you finished with the newspaper yet? También still y already podrían haber sido, pero no se ocupan para pregunta. Still y already básicamente se ocupan para afirmaciones. Todos significan aún o ya en algún contexto. Now no sirve. If I want to pass my exam, I will have to study harder. Este es el primer condicional. If más presente, if I want to, y en la segunda parte de la oración, después de la coma, will. ¿Para qué se ocupa este primer condicional? Para cosas que son bastante posibles. Entonces, if I study hard, I will pass. If I want to pass the exam, I will study harder. If I practice my English, I will learn faster. Michael is not as clever as his sister. Miguel no es tan astuto, tan inteligente como su hermana. Esta es otra forma de comparación y equivale a decir que la hermana es más astuta que Miguel, ocupando la comparación más común. The sister is more clever than Michael, or Michael is not as clever as. Contabilizadores, quantifiers, todos sabemos que people es contable, how many people, por lo tanto el único contabilizador aquí contable es few, ¿ya? Muy poca gente. Very few people eat healthy food. El resto no sirve. Le dijimos que haga algo. Ese le dijimos... Teacher, ¿Sí? why not more clever than? ¿Por qué no puede ser clever than? ¿Porque no hay un more o porque no va al caso? ¿La? No, es porque no puede ser clever than. Es que yo lo había relacionado con clever than. Sí, pero no hay alternativa que diga more clever than. Ninguna. No me entendés, no nada. Es la 5, ¿no es cierto? Sí, no era de more clever than, sino que
preguntaba por qué no podía ser clever than. ¿Por qué no va? More clever than o cleverer than. No, sí, clever. Ah, no, ya, no importa. Así no. Ya, no te entendí. Puede haber sido aquí, more clever than, sí, pero Sí, no combinando esa había con puesto. not so, porque ahí estás combinando montones de cosas que no se ocupan en inglés. Pudo haber sido more, pero no not so, ¿ya? Profe, Ya. ¿cómo sería la traducción de not as clever than? No es tan como, no es tan astuta, tan inteligente como. No tan como. Igual que en castellano, se ocupa esa forma. Not as, adjetivo as. No, pero por ejemplo, el not as clever than, ¿cómo se utilizaría así como en español? Así una traducción en No, es español. que not as clever than no sirve. La forma que se usa es not as clever as. Ya, gracias. Ah, ya. ¿Ya? O sea, Gracias, profe. podrías poner el not as clever than, te entenderían sin ningún problema, pero no está bien. No se usa así. La forma correcta es not as, adjetivo as. Ya. La 8 le dijimos que eso es en inglés con infinitivo. ¿Ya? Le dijimos que vaya, we told him to go to the doctor. Le dijimos que jugara, we told him to play. Le dijimos que se sentara, we told him to sit down. ¿Ya? Este verbo va con infinitivo. Acá tenemos now. What will you do now? ¿Qué harás ahora? What will you do now? What does you nada que ver? What do you do? Now, la B pudo haber sido sin el now, ¿no es cierto? Porque el what do you do se ocupa en presente simple para chequear lo que uno hace como trabajo. What do you do? ¿En qué trabajas? ¿Cuál es tu profesión? ¿Ya? Pero para algo completamente espontáneo del momento es what will you do now? O sea, ¿qué vas a hacer ahorita, después de esto? Number 9, he hasn't got, él no tiene. Aquí también tenemos contable o no contable. Time, genéricamente, es incontable, por lo tanto, solamente nos sirve much. He hasn't got much time for a coffee. No tiene mucho tiempo para un café. Pudo haber sido a lot, pero a lot se ocupa para contables e incontables con of, a lot of. He hasn't got a lot of time. No tiene mucho tiempo, pero faltaba el of aquí. Los otros son para contables, así que no sirve. Ahora, cuidado. Time significa también vez o veces, ¿ya? Pero aquí no está significando vez o veces, sino que tiempo. Y para vez o veces es contable. Uno puede decir cuántas veces sin ningún problema. How many times? Few times. ¿Ya? Pero eso es veces. He arreglado tener una cena con Bárbara. Esto es parecido acá al 7. Después de esta construcción del verbo organizar, arreglar, si va otro verbo, va con infinitivo. Entonces es esta. I have arranged to have dinner. He arreglado cenar, en castellano es igual, infinitivo. He arreglado tener una cena, es infinitivo. Ahí el castellano y el inglés son iguales. La primera oración, que es correcta o no, es incorrecta, porque aquí debería ir to, ¿no es cierto? I've never been to Scotland, obviamente. En el número 12, we are going to Brazil in the summer. Me suena perfecta. Profe, es incorrecta, ¿cierto? No es false. Ah, sí, gracias. Ajá. La 13 dice, it costed me. Esta es un error horrible, ¿no es cierto? Porque cost es un verbo irregular y se conjuga cost, cost, cost. ¿Ya? Me costó sin ed. It cost me. Puedo nadar cuando tenía 5. Aquí estamos mezclando dos tiempos. Podía. I could swim. False. What are you doing next weekend? ¿Sí? ¿Se puede decir eso? O what are you going to do next weekend? Pero esto está bien también. Mezclando tiempos. Must con yesterday. Él debe terminar el trabajo ayer. O sea, imposible. Él tenía que. Puede haber sido. He had
to finish. But this is wrong. O acá cambiarle el yesterday por tomorrow or today. Está mala, perdón. You shouldn't collect me from the office. It isn't necessary. No deberías pasarme a buscar a la oficina, no es necesario. No, porque el debería se ocupa para sugerencias, para dar consejos, y para decir que algo no es necesario es you don't have to. Así que está malita. She's married to a doctor, isn't she? Si estamos con el verbo to be, preguntamos rapidito con to be, isn't she? No, aquí estamos mezclando peras con manzanas. Los pronombres correctos son there's a woman whose. Hay una mujer cuyo bolso fue robado. The guy who, para personas. A social network is where you can meet new people. What, which. Tenemos dos opciones claras, por lo tanto, escogemos una de los dos. Which, para escoger. They invited us to dinner, which is very nice of them. Lo cual, ¿ya? No es que, sino que lo cual. El hecho que me inviten, lo cual. Pronombre. He's that famous actor who is always on TV. Y esta es para preguntar de quién es. O sea, whose aparte de cuyo, cuya, significa de quién como inicio de pregunta. Y esto es esta, porque el otro no tiene nada que ver. El otro sería, ¿quién es libro este? Y lo que queremos saber es, preguntar es, ¿de quién es este libro? Whose book is this? Nos fue bien. A veces estos quizzes de internet están mal hechos porque no lo hacen profesores y me llevo sorpresa, pero este ya lo había probado antes y está perfecto, por lo tanto no fue bien. Y nos dice intentar con el nivel siguiente, B2. Acá, como ustedes pueden ver, hay distintos tests para todos los niveles. Pueden hacer los más fáciles, A1, A1 más, A2, repetir el B1, a ver si ahora sacan las 25 correctas después de la aplicación, y después seguir para arriba, pues, para los otros niveles más complicados. ¿Ya? No sé si me hicieron algunas preguntas, pero no sé si tengan otras antes de despedirnos. ¿Qué prueba? Constanza. No, no tenemos prueba de gramática. No, las pruebas no son así. Esto es un repaso gramatical que yo hago rapidito y que a lo mejor les trajo reminiscencias del colegio, pero que a mí no me gusta enseñar inglés así, ¿no es cierto? El inglés se enseña ocupándolo. No hay pruebas de gramática acá. Acá todos somos grandes, autónomos, y si tenemos dudas gramaticales las chequeamos juntos, o ustedes pueden chequearlas conmigo o con los recursos de internet. No, las pruebas son como ustedes ya han visto, los blogs, ocupa el inglés para escribir. Los readings, como el ejemplo de hoy día, van a leer algo y van a responder, ya usando UTest. El de hoy día no, porque el de hoy día es sin nota. Y la última prueba, la final, que es lo más parecido a una prueba, el test final que vale 30-35%, tiene listenings, escuchan y responden, uso de nuevo el inglés, y tiene readings, pero no viene nada, escoja el pronombre correcto, no. La gramática la vemos en capsulitas como hoy día, para ir refrescando y mejorándola, pero no, la gramática no es el fin del curso, el fin es la comunicación. Y mejorar el inglés en general. ¿Otra preguntita? Ok, les recomiendo que hagan el quiz de nuevo y que saquen 25 puntos. Las notas de los blogs, Constanza, no están hasta que se complete el blog número 5. Recuerden que ustedes van a tener sobre 6,5. Sobre 6,5 por cada blog,
si es que lo publican a tiempo y hacen los 4 comentarios. Aquí básicamente la nota es por hacer las cosas, ¿ya? Y el otro 5% puede ser porque le faltó algo, pero no es por su inglés. Aquí estamos ocupando el inglés y no estamos revisando los blog posts por el grado de calidad de su inglés, ¿ya? Sino que más bien porque usan el inglés y hacen las tareas a tiempo. Así que, bajo esa lupa, en el tema de la evaluación. Ahora bien, de los 5 posts, yo siempre escojo uno, al azar, uno, y en ese me dedico a revisar el vocabulario, la gramática, y en ese post generalmente su nota baja un poco, pero tampoco baja descabelladamente, ¿ya? Porque ocupo otra escala, pero no baja descabelladamente. Ponte que en general tenía 7, y ocupando la escala en que yo chequeo la gramática y todo lo demás, te va a sacar un 6, algo por el estilo. Sudo, llorar. ¿Sudo es japonés? Perdón la pregunta, perdón la ignorancia, porque solamente sé hablar inglés. Ah, significa sudar. Ah, ya, perfecto. Igual que en castellano, entonces. Ah, yo pensaba que estaba hablando en japonés. Gracias por las aclaraciones. Ya, pues no me sigan enredando, que no cacho nada. You will have to teach me next class.